Hola, soy Sofi y vamos a hablar de salud mental. ¿Qué tal te han parecido las cápsulas? Pues yo te sigo vendiendo la idea de que te aceptes ser humano. Hoy te voy a hablar de una característica más de ser humano, que es como la piedra medular, la parte medular de nuestra existencia. Y este elemento, esta característica es la responsabilidad que va de la mano de la libertad. Esto es un binomio que no se puede separar. Para que haya responsabilidad tiene que haber libertad, y para que haya libertad hay que haber esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, yo te decía, es esta habilidad, la palabra sí lo dice, habilidad para responder. Respuesta, habilidad, es habilidad para responder. ¿Pero para responder a qué? Pues para responder a la vida. Sí, en este día a día que tienes, ¿cómo vas resolviendo? ¿Cómo vas respondiendo a este día a día? ¿Cómo vas respondiendo a esto que te enfrenta la vida? Algo tan simple como que tú vas manejando en viaducto y de repente llega alguien y se te cierra. ¿Cómo reaccionas ahí? ¿Qué haces? ¿Cómo respondes? ¿Te enojas? ¿Lo alcanzas y te le cierras tú también? Bueno, pues lo que tú decidas hacer, lo eliges. Y ahí es donde entra la libertad. Eliges cómo responder ante eso. Cómo responder ante el trabajo, ante las relaciones familiares, ante ti mismo, ¿sí? Cuando te detectas algo, una enfermedad o que te sobran los kilitos, ¿cómo respondes a eso? ¿Qué haces? Porque responder es accionar. Fíjate que cuando somos niños, nosotros accionamos o reaccionamos también en función de lo que los adultos que nos rodean nos dicen. Nos dicen con el lenguaje corporal o con el lenguaje verbal. Y generalmente es más por el lenguaje corporal, ¿no? Nos damos cuenta cuando papá o mamá está enojado o cuando están contentos, y en función de eso vamos actuando. Y vamos tomando decisiones pues desde nuestro ser niño. Y vamos aprendiendo en ese momento que es importante complacer a los demás, que es importante que nos validen los demás en función de lo que estamos decidiendo hacer. Y ahí vamos aprendiendo qué es bueno, qué es malo, pero nuestras decisiones, que no son tan conscientes, sino son más reactivas, pues van en función de los otros. Cuando llegamos a la adolescencia, aparece un elemento muy importante en el desarrollo, muy importante en la formación de tu personalidad, de tu yo. Y este elemento se llama rebeldía. Bienvenida a la rebeldía, aunque es un poco complicada para los papás y para nosotros en la etapa de la adolescencia ir conociendo esto, porque la rebeldía nos permite distanciarnos justamente de la opinión de los otros, y entonces nos rebelamos de la opinión de los otros, pero estamos en este juego de aprendizaje, en este estire y afloje. Pero cuando llegamos a la etapa adulta, en la etapa adulta la toma de decisiones depende 100% de ti, de cada uno de nosotros. Y estoy hablando de decisiones de nuestra propia persona, porque la palabra responsabilidad también implica esto, hacerme cargo de mí. Y es bien cansado. A veces nuestra toma de decisión pues va en contra de la opinión de mucha gente, ¿sí? Y ahí a veces nos dicen, es que eres muy egoísta, porque nada más piensas en ti. Hay un libro que se llama De la autoestima al egoísmo. Su autor es Jorge Bucay. Y ahí él hace una diferencia entre egoísmo y egolatría. Para Jorge Bucay, en ese libro, lo que plantea es que el egoísmo pues es necesario, porque finalmente, ¿quién sabe más de ti que tú? Por lo tanto, en el egoísmo uno centra. Nosotros centramos nuestra vida en nosotros mismos, claro, y ahí podemos ir incluyendo a la pareja, podemos ir incluyendo a los amigos, porque los vamos a seleccionar en función de nosotros. Y la egolatría es tratar de imponerles al mundo de que uno sea el centro, es decir,
que toda la gente gire a nuestro alrededor. Eso sería egolatría desde el punto de vista de Jorge Bucay. Pero hoy lo que yo te planteo es esta responsabilidad, un poco desde esta visión de Jorge Bucay, un poco egoísta, porque solo tú sabes qué te duele, qué sientes cuando te emocionas. Solo tú sabes lo que quieres para tu vida, tus proyectos. En estos proyectos personales puedes incluir a pareja, amigos, como te decía, pero finalmente parte de ti, ¿sí? Y de esta respuesta que des para la vida. Pero como eres adulto, esta respuesta ya no tendría que depender de la opinión de los otros, porque esto sí es un poco no sano, es decir, un poco neurótico, vamos a ocupar esa palabra. Hay muchas personas que renuncian a sus propios proyectos, que renuncian a su forma de ser, porque a los demás no les gusta, porque va en contra de la opinión de los otros, y entonces prefieren amoldarse a los otros. Aguas, porque ahí lo que estás decidiendo es renunciar a ti, y eso no es sano, ¿sí? Por eso estamos hablando de salud mental. Entonces esto no es favorable a un crecimiento maduro como persona. Hay ocasiones en donde estas respuestas a veces son más reactivas que activas. Hay una diferencia entre reacción y acción. En alguna cápsula más adelante lo veré con más cuidado, pero hoy te diré que reacción es algo ¡pum!, así, impulsivo. Como te decía, vas manejando, alguien se te cierra y todo, ¡wow!, te gana la emoción y ¡pum!, te le cierras. Y lo que tú no sabes es cómo va a responder el otro. Pero si te sabes ser humano y reconoces que hay subjetividad, que cada cabeza es un mundo, que no sabes ese señor por qué se te cerró, pudo ser por neurótico, porque traía broncas o porque le urgía irse al baño y ya no alcanzaba a llegar, quería llegar rápido. Pero bueno, cuando te sabes ser humano logras tomar esta distancia, porque muchos de los conflictos que llegan a suceder es porque todo nos lo tomamos a personal y resulta que con base en eso respondemos. Y no, ¿por qué va a ser algo personal? ¿Por qué alguien va a traer algo contra ti si ni siquiera te conoce? Es alguien ajeno, ¿sí? Entonces toma distancia porque es bronca de ellos. Ahora, en este elegir también nos topamos como seres humanos sobre situaciones que nosotros no elegimos, como por ejemplo la familia. Sí, hay una serie de situaciones que nos son dadas, que nosotros no las elegimos. Nadie nos vino a preguntar, oye, ¿en qué familia quieres nacer? ¿En la Rodríguez o en la Pérez? No, nacimos ahí y punto. Tampoco nos dieron a elegir a los papás, no nos dieron a elegir a los hermanos, no nos dieron a elegir el género que íbamos a tener, no nos dieron a elegir la ciudad donde nacer, digo, ni siquiera el hospital, ¿no? O el lugar donde nacer, porque a lo mejor hay quien no nació en un hospital, sino en casa y demás, pero eso no lo elegimos. Eso no estuvo en nuestras manos. Pero lo que sí está en nuestras manos es responder ante esto que no elegimos. Es decir, ¿qué actitud, qué postura tomas ante esto que te tocó? Sí, porque hay ocasiones en donde en esta subjetividad y en la opinión de la gente, te voy a poner un ejemplo. Yo tuve una paciente que tenía muchos conflictos porque pues ella no quería relacionarse amablemente ni afectivamente con su hermana. Siempre habían tenido broncas, siempre había habido una situación de discriminación, hubo varios problemas por ahí. Y bueno, ella no sabía qué postura tomar. Y se sentía muy mal porque ella decía, es que yo no me quiero llevar con ella. Sin embargo, todo el mundo le decía, oye, pero es que es tu hermana, es la familia, tienes que hacer. Finalmente, lo que tú elijas, que sea lo mejor para ti, está bien. A veces lo mejor no es lo correcto, a veces lo mejor no es lo moralmente correcto. Y ahí es donde tienes que evaluar y tienes que revisarte si esto
esta forma de responder te va bien a ti. Puede ser que al mundo no le vaya, pero te va bien a ti. Adelante. Imagínate que estás tú caminando en el Zócalo de la Ciudad de México y de repente ya no sabes para dónde vas, ya no sabes para dónde va esta calle y dices, ¿qué haces? Pues te paras. Digo, me dirás, a lo mejor busco mi GPS, ¿no? Y busco la dirección, pero igual te detienes para ubicar hacia dónde caminar. Hoy te invito a esto igual. Detente si en algún momento dado hoy te das cuenta que las respuestas a la vida y a los momentos día a día no han sido de lo mejor. Detente y revisa. Espero que esta cápsula te sirva. Si tienes dudas, preguntas sobre este tema o los demás temas, escríbenos a nuestro correo y también nos podemos comunicar por Facebook. Algo que se me pasó comentarte también con respecto a este tema, y ya con esto termino, es en esta parte de la libertad. La libertad es poder darnos cuenta de todas las opciones que tenemos, porque a veces nos cerramos en una sola salida y ahí aparece algo que se llama angustia. Angustia viene de la palabra angosto, es decir, cuando vemos el mundo así de cerrado. Entonces nos empezamos a sentir esta emoción. Pero no, detente, puede haber más alternativas. Hasta la próxima.